Cross Border celebra fins al dia 19 els seus 10 anys amb Casa, una proposta d'espectacle testimonial que reflexiona sobre el dret fonamental i negat a molta gent de tenir un habitatge digne. El proceso de creación de Casa ha sido largo, porque una obra documental verbatim lleva muchísimo tiempo y mucho mimo. Yo cojo una grabadora de audio y entrevisto a más de 40 personas en distintas ciudades de España y con esas entrevistas me siento, las escucho, las transcribo y después edito el material. Entonces los actores reciben la obra de teatro, pero también reciben el audio completo de la persona entrevistada a la que van a representar. Y el proceso de creación pues es muy particular porque los actores normalmente trabajamos con un texto, creamos un personaje desde lo que tú como creador vas construyendo, y aquí no, aquí tienes ya la mitad del trabajo hecho, solo tienes que darle vida a esa voz, ¿no? Y llevarla a tu cuerpo y construir un relato y contar la historia lo más fiel posible. Para mí ha sido todo un reto porque es la primera vez que he entrado en contacto con este tipo de teatro, con el teatro documental verbatim, y ha sido muy emocionante porque primero piensas que simplemente es rehacer lo que estás escuchando, pero me he dado cuenta que siendo muy fiel a lo que escucho y a decir las cosas como las escucho, entras en unas profundidades que no son las de tu persona, son las del personaje, y he aprendido muchísimo de todos estos personajes. En casa de Isabel Leonardo estuve un mes o dos en Lavapiés y luego me dijo mi amiga Lara, yo, vete con nosotros. Normalmente en el teatro siempre escuchamos a los personajes hablar muy bien. En el verbatim, al hablar, con las coletillas, las pausas, las repeticiones, todo, se repite la identidad de la persona. Y entonces a mi madre, que le tocó la casa donde vivimos ahora, me la regaló, pero exclusivamente lo que era la casa. Quise abordar Casa porque me quedé embarazada y empecé a plantearme cómo era la casa en la que quería que mi hija creciera. Y porque a mi alrededor había mucha gente teniendo problemas con la vivienda y me di cuenta de que no estaba solo en los márgenes, no estaba solo en la familia que ha fallecido ahora en Tetuán, ¿no? en el banco ocupado, sino que estaba en un día a día que estaba pasando desapercibido y que es uno de los derechos fundamentales que está siendo vulnerado. Me di cuenta de que yo era afectada, porque yo llevaba 2 meses sin pagar la hipoteca. En Casa hay 5 actores que interpretan 25 personajes y 9 coros. Eso quiere decir que cada uno hace entre 8 y 9 personajes en la pieza, y lo que veis detrás es unos camerinos, están siempre a la vista, y una especie de set de cine, porque jugamos con esa idea de que los actores pueden hacer de todo y hay muchísimos objetos que entran, salen y ellos se vuelven locos. Todas interpretamos un personaje principal y muchos personajes pequeños y coros. Estamos en escena todo el rato, todas, desde que empieza hasta que acaba. Entonces, aunque haya un personaje principal, el resto de actores construimos el universo de cada historia. Hay 5 protagonistas, un arquitecto que pierde todo en la crisis del 2008. En su día pensé que tal vez un día podría mi hija hacer la casa. Hay un chico de una residencia de menores. Un centro de primera acogida que ahí van a ir pues, los niños que en ese momento no pueden quedarse en casa porque o los matan o yo qué sé. Hablamos de los refugiados y qué es Casa cuando abandonas un país. Te vas a mudar a una casa de una habitación, pero que vas a compartir con una familia. Y esa fue mi primer refugio. Hablamos de Casa desde el mundo de la PA, la dación en pago, las hipotecas. ¿Cuántos habitantes en España tienen una vivienda? ¿Qué número? ¿Qué porcentaje? Y también hablamos Casa desde la diversidad funcional. Sí, mamá. Historias duras, pero también hay mucho humor. Número 2, no eres una ladrona por no pagar. No es tan fácil. Esta es Guada, una Muppet, un muñeco, que nos va a enseñar todo el tema de las hipotecas, la dación en pago, y lo explican a modo de musical. No te callas. Al momento
yo no tenía tan claro el artículo de la Constitución que habla sobre que la vivienda es un derecho. Me ha dado la sensación toda mi vida de que era un privilegio. Y la verdad es que no lo tengo muy claro. Yo soy migrante, el concepto de casa para mí no es como un sitio concreto, no es algo que se pueda palpar, sino es más las políticas migratorias, mis crisis identitarias, mis sueños utópicos y no sé, es algo mucho menos tangible. Para mi casa es donde está la gente que quiero y para mi casa es donde yo estoy. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Un lugar ¿Qué tal estás? donde escuchen mis sueños. ¿Qué tal está? O lo mal que estoy. ¿Qué tal? ¿Dónde te acaricien el pelo? ¿Qué tal? I a banda de teatre amb voluntat de denúncia social, aquest cap de